El peor siglo para ser hombre. ¿Habrías sobrevivido? ¿Alguna vez te has levantado esta mañana y has pensado, ¡uf! ¡Qué suerte tengo de vivir en esta época! Bueno, si eres hombre, prepárate, porque hoy vamos a viajar a los momentos más oscuros y brutales de la historia. Lugares y épocas donde, si hubieras nacido con una IT en el cromosoma, tu vida sería una pesadilla. Olvídate de tu rutina, tu trabajo o incluso tus problemas del día a día. Estamos a punto de meternos en la piel de esos hombres que tuvieron la peor suerte del mundo al nacer. Desde las legiones romanas masacradas, pasando por las sombras de la peste negra, hasta las trincheras de las guerras mundiales. Cada siglo un infierno diferente. Cada infierno una vida de lucha brutal. ¿Estás listo para un viaje que te hará valorar cada respiro? ¡Arrancamos! Siglo II. El Imperio Romano contra un enemigo invisible. Nos remontamos al siglo II. Roma, el centro del mundo civilizado, en su apogeo de poder, con emperadores como Marco Aurelio, pensadores, filósofos. Suena bien, ¿verdad? Pues no para todos, y mucho menos si eras un hombre en esta época. ¿Por qué? Por la peste antonina. Una enfermedad, probablemente viruela, que se extendió como pólvora por todo el imperio. Imagina esto, tú, viendo a tu familia, a tus vecinos, cayendo uno tras otro, con fiebres terribles y erupciones cutáneas. Sin medicinas, sin entender qué pasaba. Millones murieron a lo largo de décadas. Y si por un milagro, por pura suerte genética, te librabas de la plaga, te tocaba ser carne de cañón. Los emperadores necesitaban hombres para sus guerras marcomanas en las fronteras germanas, campañas brutales y costosas que drenaban la vitalidad del imperio. Así que, un hombre de este siglo vivía entre la espada romana y la amenaza constante de una muerte agónica por enfermedad o en el campo de batalla. Sin duda, un mal sorteo al nacer. Siglo V. El apocalipsis romano y la anarquía total. Avanzamos al siglo V. Si el siglo II era malo, este era el fin del mundo conocido para Occidente. Nacer como hombre en este siglo era sinónimo de caos absoluto. El legendario Imperio Romano de Occidente se desintegraba en pedazos. Ciudades como Roma fueron saqueadas. Y esto significaba una cosa para ti, hombre de esa época: anarquía pura. No había ley, no había orden, solo tribus bárbaras por todas partes, arrasando, saqueando y masacrando. ¿Tu casa? Posiblemente incendiada. ¿Tu familia? En peligro constante. ¿Y tú? Con suerte, reclutado a la fuerza por alguna banda de guerra para morir en el barro, o, peor aún, esclavizado. Siglo VI. La plaga de Justiniano y un imperio en agonía. Si pensabas que las pestes anteriores eran duras, agárrate, porque el siglo VI trajo la verdadera pesadilla global, la plaga de Justiniano. Fue la primera pandemia de peste bubónica registrada, asolando vastas extensiones de Europa, Asia y África. Si nacías hombre en este siglo, tus probabilidades de sobrevivir eran espantosas. Esta plaga, amigos, fue devastadora. Causó la muerte de decenas de millones de personas, diezmando hasta la mitad de la población en algunas ciudades como Constantinopla. Imagina la escena: cuerpos por las calles, la gente aterrada sin saber qué hacer. Y si por un milagro, por pura suerte, sobrevivías a la plaga, ¿qué te esperaba? Las costosas y sangrientas guerras de reconquista del emperador Justiniano. Morir por la plaga o morir en el campo de batalla. Un dilema brutal para cualquier hombre de esa época, ¿verdad? Siglo VIII. La expansión islámica y la lucha por Europa. ¿Creíste que el caos había terminado? Para nada. Nos plantamos en el siglo VIII, un siglo de fuego y espada. Nacer hombre en esta época te colocaba en la encrucijada de una guerra de proporciones continentales. El nuevo y poderoso califato omeya se expandía a una velocidad asombrosa, llegando hasta la península ibérica y adentrándose en el corazón de Europa. Desde la batalla de Poitiers hasta las constantes escaramuzas en las fronteras, la violencia extrema, el pillaje y la alta mortalidad en combate eran una constante ineludible, tanto si eras musulmán luchando por la expansión de tu fe o cristiano defendiendo tu hogar y tu tierra. Tu vida como hombre era una ficha en un juego de ajedrez gigante. La sociedad estaba completamente militarizada y la supervivencia era un reto diario, casi una lotería. La vida era precaria y la amenaza constante. Siglo IX. La era vikinga, cuando el norte atacó. Si la idea de estar en medio de una guerra santa te parecía poco, bienvenido al siglo IX. Nacer hombre en esta época significaba que estabas justo en el pico de las incursiones vikingas. ¿Te imaginas?
Estás en tu pequeña aldea y de repente ves esos barcos dragón en el horizonte. ¿Sabes lo que viene? La brutalidad sin límites. Los vikingos no venían a conquistar tierras de inmediato. Venían a saquear, masacrar y esclavizar. Eran temibles. La falta de una autoridad central fuerte, tras la fragmentación del Imperio Carolingio, te dejaba completamente indefenso. Como hombre, podías ser asesinado en el momento, capturado y vendido como esclavo en el mercado, o morir de hambre y enfermedad por la devastación de tu tierra. La vida era precaria, y la amenaza de una incursión era una sombra constante. ¿Dormir tranquilo? Imposible. Siglo XIV. La muerte negra. ¿El peor siglo de todos? Prepárense porque llegamos a lo que muchos historiadores consideran el peor siglo para nacer. Punto. Si nacías hombre en el siglo XIV, tu infancia y tu vida adulta estarían marcadas por el mismísimo apocalipsis, la peste negra. Esta plaga, amigos, fue la más devastadora de la historia. Diezmó entre el 30 y el 60% de la población europea y a millones en Asia y África. Imagina esto. Tus padres, hermanos, vecinos, amigos, cayendo uno tras otro, víctimas de una enfermedad misteriosa y horrible, con bubones negros y fiebres mortales. La desesperación era total, no había cura, solo muerte. La esperanza de vida de un hombre en esta época se desplomó drásticamente. Y si por algún milagro sobrevivías a la plaga, ¿qué te esperaba? La brutal guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia estaba en pleno apogeo. Así que, como hombre, si no morías por la peste, tenías altas probabilidades de morir en el campo de batalla, de ser saqueado o de vivir en la más absoluta miseria en una sociedad desestructurada por la muerte masiva. Sin duda, un siglo donde la vida de un hombre era una pesadilla viviente. Siglo XV. Imperios en llamas y la guerra sin fin. Saltamos al siglo XV, el final de la Edad Media, pero no el fin de los problemas para los hombres. Nacer en este siglo te situaba en un punto de inflexión violento. Si vivías en el Imperio Bizantino, presenciarías la brutal caída de Constantinopla ante los turcos otomanos, un asedio sangriento, masacres, esclavitud, un imperio de 1000 años que simplemente se esfumó. Y si estabas en Europa Occidental, digamos en Inglaterra o Francia, aunque la guerra de los 100 años terminó, había agotado a generaciones de hombres, pero la paz no llegó. En Inglaterra, inmediatamente estallaron las guerras de las rosas, una sangrienta guerra civil que diezmó a la nobleza, y por supuesto a la población masculina. Así que, si eras hombre, la muerte por la espada, ya sea en un asedio, una batalla transfronteriza o una guerra civil, era una amenaza constante, la vida era barata y violenta. Siglo XVI. El saqueo, la fe y la conquista. Llegamos al siglo XVI, el siglo de los grandes descubrimientos, el Renacimiento, pero también de una brutalidad sin igual. Este siglo fue el inicio de las guerras de religión en Europa, donde la fe se convirtió en un pretexto para masacres y persecuciones. Como hombre, serías un objetivo principal para ser reclutado en ejércitos religiosos, expuesto a la tortura, las ejecuciones y las batallas feroces que diezmaban a la población. Pero eso era solo una señal. Y si nacías en América, como hombre indígena, este siglo fue un verdadero apocalipsis. La llegada de los conquistadores trajo enfermedades desconocidas como la viruela, que diezmaron poblaciones enteras. Y si sobrevivías a la enfermedad, te enfrentabas a la violencia de la conquista, la esclavitud, la opresión y la imposición de un nuevo orden. La vida de un hombre, ya fuera en Europa o en el recién descubierto continente, era un infierno constante. Siglo XVII. Europa devastada, el siglo de hierro. Si el siglo anterior fue brutal, el siglo XVII fue un verdadero caldero de miseria. Este siglo estuvo dominado por la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos de la historia europea. En algunas regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, se estima que hasta 1/3 de la población murió. No solo por el combate, sino por la hambruna, el tifus, la peste, todo lo que acompaña a la guerra. Imagina crecer en un paisaje completamente devastado, ciudades y aldeas en ruinas, campos sin cultivar, la sociedad completamente desestructurada. Como hombre, si sobrevivías, te enfrentabas a la pobreza extrema, a la necesidad de reconstruir lo imposible y a la sombra constante del reclutamiento militar para los siguientes conflictos que no paraban. La vida era corta, dura y desesperanzadora. Siglo XVIII. La Revolución y la guillotina. Llegamos al siglo XVIII. La Ilustración traía ideas de libertad y razón, pero también una violencia que cambió el mundo para siempre.
Nacer hombre en este siglo, especialmente en Francia o en cualquier país europeo, te arrastraría directamente al torbellino de la Revolución Francesa y sus consecuencias. La promesa de libertad, igualdad, fraternidad, rápidamente se tiñó de sangre. Si eras un hombre joven, tenías altas probabilidades de ser reclutado a la fuerza para las sangrientas guerras revolucionarias. O, peor aún, podías ser víctima de la guillotina durante el temible reino del terror por cualquier sospecha o desacuerdo político. Siglo XIX. Las guerras. Antes de las guerras mundiales. El siglo XIX. Pensamos en la industrialización y el progreso, ¿verdad? Sí, pero para los hombres fue un siglo brutal. Este siglo fue dominado por las guerras napoleónicas, un conflicto que arrastró a millones de hombres a campos de batalla por toda Europa y más allá. Campañas como la de Rusia, donde más de 500.000 de hombres marcharon y la gran mayoría nunca regresó, son un testimonio de la brutalidad de la época. La probabilidad de morir congelado, por hambre, por enfermedad o en combate era altísima. Y si sobrevivías a la guerra, te esperaba la revolución industrial, con condiciones laborales infrahumanas en las fábricas, enfermedades respiratorias y las recurrentes pandemias de cólera que asolaron las ciudades superpobladas y sin saneamiento. La vida del hombre de clase trabajadora era una lucha constante por sobrevivir a la enfermedad y la miseria. Un siglo de progreso, sí, pero a un costo humano incalculable. Siglo XX. La generación perdida y la gripe asesina. Llegamos al siglo XX. Un siglo de progreso asombroso, pero también de una brutalidad sin precedentes. Si nacías hombre en esta época, tu vida estaría marcada por las 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial masacró a una generación entera de hombres jóvenes en las trincheras. Y en medio de todo eso, la gripe española, una pandemia de influenza, afectó desproporcionadamente a hombres jóvenes y sanos, matando a entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora, con genocidios, bombardeos masivos y el horror nuclear. La combinación de estas guerras y las pandemias hizo que la supervivencia de un hombre fuera una verdadera proeza, una de las peores tiradas de dados en la historia.